Bueno, la Iglesia Católica inicia estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Rafael Vázquez es director del Secretariado de la Comisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal. Bienvenido, Rafael. Pues muchísimas gracias, primero por la invitación, claro. ¿Esta semana significa rezar con aquellos a los que antes la Iglesia Católica consideraba herejes? Significa algo mucho más profundo. Significa darnos cuenta de que aquellos que antes vivíamos de espaldas unos a otros, sin apenas contacto, sin conocernos, nos hemos dado cuenta de que somos hermanos y de que hay muchas más cosas de las que nos unen de aquellas que nos separan. Significa que estamos utilizando un lenguaje nuevo, el lenguaje de la misericordia y de la tolerancia, frente a las armas del desprecio o de los prejuicios, y significa que nos hemos dado cuenta de que no podemos ser cristianos sin responder a un mandato que el Señor hace en su oración de despedida, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que esto es un signo de credibilidad para el mundo. Por tanto, nos damos cuenta de que la unidad es un don de Dios, nos unimos a esa oración de Jesús y le pedimos al Señor con humildad, concédenos este regalo, porque no es una cuestión de estrategia. Muchos pueden pensar que España es católica y lo siguen considerando así y no ven necesario o no entienden esto del ecumenismo. ¿Qué les diría? Bueno, el que quiera seguir pensando que España es católica tradicionalmente y que todos somos, pues solo tiene que darse un paseo por las calles y darnos cuenta de que las barreras culturales, religiosas han caído. Eso solo está ya en nuestra cabeza. Y la cabeza nos hace crear ideologías dentro de las que queremos meter la realidad, pero la realidad es mucho más diversa. Entonces, a todas estas personas yo les diría, pierdan el miedo a la diversidad, que no es algo que nos arruina la vida, sino que nos la enriquece. Precisamente este año el tema central, José, Silvia, es el unirnos con las otras iglesias cristianas para algo tan urgente, como nos ha dicho el Papa Francisco continuamente, de acoger a los migrantes, a los que llegan a nuestro país. Imagino que hay muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Y vosotros los conocéis también en primera persona. Hablábamos del ecumenismo de la sangre, ahora hablamos también de ese ecumenismo de la acogida, de esa iglesia de puertas abiertas. Porque además muchos de los refugiados y de los inmigrantes que llegan a nuestro país vienen escapados por su fe, por sus ideas muchas veces, pero también por su fe, ¿no? ¿Y cuántas personas hay? Ya hemos visto estas semanas musulmanes que tenían en Elche, por ejemplo, en un barrio que se llama Carrús, que tienen allí un montón de españoles a los que les dan comida, tienen un comedor social. Pero yo también veo en esta semana de oración por la unidad de los cristianos qué importante es también esa unidad y esa comunión interna nuestra, ¿no?, de unirnos dentro de la diversidad, indudablemente con otras confesiones cristianas, ¿no?, pero también nosotros. Evidentemente, es decir, donde hay comunión está el espíritu, y la comunión es siempre atrayente y es signo de credibilidad. Donde hay división, yo lo suelo decir, yo también soy párroco, y lo suelo decir, si en esta parroquia hay comunión, la gente se sentirá atraída por el sabor de la comunión. Si en esta parroquia lo que hay son críticas y hay divisiones entre nosotros, nadie quiere pertenecer a ninguna institución ni en ningún grupo donde no se respire el espíritu, y menos en la iglesia. Para que esa unidad sea posible, para el ecumenismo, es fundamental conocernos mejor y quitarnos muchos prejuicios de la cabeza, Rafael. En eso, Antonio, regresamos contigo. La red juega un papel fundamental, ¿verdad? Yo voy a fijarme solo en una cuenta de Facebook que juega un increíble papel dinamizador del movimiento ecuménico en mi diócesis, en Málaga. Se trata de la cuenta del Centro Ecuménico Lux Mundi, una fundación que cuenta con dos sedes, una en Torre del Mar y otra en Fuengirola, y que lleva 40 años trabajando por la unidad, siendo cauce de comunión entre los cristianos de las distintas confesiones que viven en la multicultural Costa del Sol. Su Facebook es un tablón de anuncios en el que nunca falta una convocatoria para el encuentro, para la fiesta, para la oración, para la reflexión, para la formación, para la convivencia o para la ayuda al prójimo. Y es que, aparte de nuestras diferencias, son tantas las cosas que podemos hacer juntos, ¿no creéis? Bueno, te toca muy de cerca también esa Fundación Lux Mundi, ese trabajo cotidiano, conocerlo y conocer también que no solamente es celebrar juntos semanas como la de la oración de la unidad de los cristianos o otros encuentros, sino
unirnos para atender esas necesidades de la Iglesia. Hay ejemplos concretos, lo comentábamos antes. Claro, y tú ves también la repercusión que eso tiene en nosotros mismos como Iglesia y en nuestra unidad. Efectivamente, yo digo que cuando uno tiene esta sensibilidad ecuménica, que es la sensibilidad de la Iglesia actual, debe pensar, actuar y sentir ecuménicamente en todos los ámbitos de la vida. Es decir, no hay nada en el Evangelio que nos impida atender al inmigrante, visitar al que está enfermo, independientemente de cuál sea su confesión. Todos somos cristianos y compartimos un mismo bautismo. Y hay tantas experiencias en las que se está actuando en común. Conozco, por ejemplo, en Málaga, de la diócesis de la que vengo, la actuación conjunta que ha tenido el CEAR, el Centro de Ayuda al Refugiado, llevado por la Iglesia Evangélica Española, junto con la Cáritas diocesana. Cuando se ha visto necesitado de lugares para acogida, de pisos para atención, han podido colaborar juntos. Y esto supone una cercanía humana, ruptura de prejuicios y además acercarnos en el mandato de la caridad. Pues no solamente hablamos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos para animar a los laicos, sino también para animar a las parroquias a que se unan a estas celebraciones, porque puede haber personas que tengan menos sensibilidad quizá con el tema ecuménico, Rafael, y que digan, bueno, yo no voy a participar. ¿Es opcional o no es opcional? O aquí estamos todos llamados a ello. Estamos todos llamados. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Autunum Sint, dijo que el ecumenismo era una dimensión esencial de la vida de la Iglesia. Yo digo, ¿es opcional tener cáritas en una parroquia? ¿Es opcional tener catequesis en una parroquia? ¿Es opcional celebrar la misa en una parroquia? Pues si es algo esencial, estamos diciendo que se refiere a la identidad. Es decir, no puede haber una parroquia donde no se fomente esta dimensión ecuménica. Yo a estos párrocos que pueden estar menos sensibilizados les diría, mantengan a sus parroquias dentro de la Iglesia del Concilio, mantengan a sus parroquias abiertas a la diversidad, no cierren sus parroquias a la riqueza de encontrarse con otros hermanos que nos pueden aportar mucho y que ya de hecho nos han aportado mucho. Sean consecuentes con la Iglesia en la que viven hoy. Y además en la sociedad en que vivimos, Rafael, no se puede entender de otra manera, porque pues efectivamente ha habido una evolución en la sociedad española y hoy en día convivimos en el mismo barrio con personas no solo ya de otras confesiones cristianas, sino de otras religiones, con quienes estamos llamados a sentirnos hermanos. Esa es la realidad que tenemos que acostumbrarnos a vivir. ¿Cuál sería la solución? ¿Volvemos a poner fronteras? ¿Echamos a todo el que no piensa como nosotros? ¿O damos herramientas para aprender a convivir sin perder nuestra propia identidad? Igual que el otro tiene que aportarme desde su identidad, yo soy una persona que puede enriquecer. Y de esa forma nos convertimos en regalos unos para otros. Por eso el ecumenismo hoy se entiende más que como un intercambio de ideas, como un intercambio de dones. Tú eres un don para mí, tú tienes una experiencia espiritual de la que yo puedo enriquecerme. Y yo puedo aportarte también a ti mucho. O sea que hay un ecumenismo de vecindario también. Es un ecumenismo de la base, donde la gente al final es donde vive. Los teólogos nos dedicamos a otras cuestiones y la dificultad es asentar todo esto en la práctica y en la vida. Pues muchísimas gracias, Rafael Vázquez, por invitarnos a participar en esta semana de oración por la unidad de los cristianos que comienza en estos días en todas nuestras diócesis. Gracias y adelante en ese camino. Muchas gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pequeñita pausa y enseguida regresamos.